Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Y déjenme decir una cosa que me preocupa. Y es que en los dos temas en que yo me he comprometido muy fuertemente, que es la igualdad de género y en el tema de sostenibilidad y de desarrollo sostenible, estamos cometiendo el mismo error, y es que tenemos reuniones entre convencidos. Y yo creo que tenemos que hacer algo verdaderamente dramático para tener aquí la gente que está 40 años atrás, como por ejemplo el presidente de la ANDI, que dijo que estamos en la era conservacionista. Eso es olvidarse de lo que ha pasado en los últimos años. Muy bien, en primer lugar quisiera felicitar a Ernesto Gull por este excelente trabajo. Yo creo que es la visión más completa que tenemos, no solamente sobre la evolución de la política ambiental desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente, sino desde antes, desde antes de cuando estaba el INDERENA, cómo empezó el país a meterse en estos temas. Yo creo que es una visión objetiva, creo que tiene una metodología muy bien definida y además está basada en información oficial, pero organizada de una manera muy sistemática. Creo que no se limita solamente a un diagnóstico, y un diagnóstico muy detallado, sino que trata de identificar, y de hecho lo hace, causas estructurales del modelo de desarrollo que hemos tenido y cómo afecta esto la situación actual y de la política ambiental, y además nos presenta los escenarios que acabamos de ver. Por eso considero que, créeme Ernesto, que esto es verdad, lo anterior lo convierte en un documento imprescindible para el futuro de desarrollo de un modelo de desarrollo sostenible que Colombia necesita. Y me parece muy oportuno porque tal vez por distintos lados y distintas fuentes se está planteando la necesidad de mirar el país de una manera distinta, y mirar no solamente el país, sino la sociedad de una manera distinta, y este me parece que es un documento fundamental para ese debate. ¿Cuáles son mis comentarios generales? Ernesto se pregunta al principio del documento si ha habido o no una política de Estado en los últimos 20 años, y lo que podemos decir es que la política ambiental de los últimos 20 años no ha sido una política de Estado, no ha habido una política de Estado. Y yo creo que una frase para describir lo que ha pasado es que ha sido una política truncada. Y yo diría que podemos tener dos elementos para hablar de la política truncada. Una, porque ha seguido una evolución, digamos, como la influencia ha sido de lo que ha pasado internacionalmente, y yo creo que eso lo prueba muy claramente el documento. La verdad es que sí, aquí se han dado esas etapas. La pregunta es si ha habido una solución de continuidad o no. Y por eso, al no haber una solución de continuidad, esto está truncada por la pasada de la etapa conservacionista a la pequeña etapa de desarrollo sostenible y a la actual de privatización de la política ambiental. Pero hay otro elemento que Ernesto lo denomina la U y que yo creo que es muy claro, y es las tres etapas de gobierno muy marcadas. Del 94 al 2002, la creación de Minambiente, políticas y más diseños, en el proceso de empezar a implementar el SINA, donde, como también lo acepta el documento, había una implementación parcial. La segunda, que ha sido el gran dolor de cabeza, entre el 2002 y el 2010, se debilitó la gestión cuando se juntó Minambiente y Vivienda, pocos recursos, muy poco desarrollo. Creo que eso queda muy bien ilustrado en el documento de Ernesto. Y finalmente, la etapa en que estamos, del 2010 al 2014, se restablece Minambiente, pero yo creo que muy débil, sinceramente. Le quitaron dos pedazos muy importantes, la parte de licencias ambientales. Yo creo que haberla independizado, no sé si eso necesita todavía un análisis con un poquito más de tiempo, pero ahí creo que vamos a encontrar problemas. Yo no estoy segura que los criterios de la institución que maneja las licencias ambientales siempre coincida con lo que deberían ser los criterios de una política sostenible, de desarrollo sostenible. Le quitaron lo de agua potable, y yo recuerdo que al principio, cuando empezamos a discutir sobre esto, hablábamos del tema del ordenamiento territorial. Mire, yo fui parte, con gran entusiasmo entré a ser parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. Nunca había visto nada más inoperante, más
con más falta de participación. O sea, ese tema en el plano político, yo no sé qué tiene adentro, que es como un tema vedado. Entonces, toda esta ley de ordenamiento territorial y todo, yo le tengo una profunda desconfianza porque yo viví en el Congreso que ese tema no importa. Muy bien, ¿qué otro comentario quisiera hacer? Lo del apoyo político. Yo digo que, y Ernesto dice que ha habido un apoyo político decreciente. Yo me pregunto, con excepción del momento en que con Manuel se creó la ley, se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se hizo esta ley que estaba todo el furor de Río, yo me pregunto si después, muy rápidamente se fue apagando ese apoyo político. Mire, de nuevo mi experiencia en el Senado, porque yo creo que es muy interesante. El único debate que nunca pude hacer, y recuerdo haber conversado con Ernesto y haber conversado con Manuel sobre temas importantísimos de desastres ambientales que se veían, nunca pude lograr el debate. Solamente en momentos ya muy trágicos, como se acuerdan cuando las baterías, que ya eso sí ya era demasiado, entonces ahí sí logramos por lo menos hacer una constancia. Pero en el Congreso, y ahí hay un punto central, a los políticos no les interesa, por lo menos los políticos que están en el Congreso, que ojalá fueran a cambiar, pero no creo que el cambio sea realmente importante. Yo creo que la otra expresión de que no ha habido una política de Estado y no hay un compromiso real de la dirigencia de este país es el tema de los recursos fiscales asignados. Esa gráfica última de Ernesto me parece que dice muy claramente que no les interesa, es decir, al contrario, y yo creo que si no hubiera sido por la cooperación internacional, la gráfica aún podría ser peor, ¿no? Porque yo creo que Holanda, entre otras cosas, ha sido un gobierno que ha apoyado mucho esto, pero no ha tenido respuesta. Y yo no sé si eso ha sido, hay una expresión entre los economistas que es el crowding out. Yo creo que el hecho de tener una cooperación internacional tan decidida como Holanda le quitó estímulo al gobierno para haber puesto recursos, y no, tal vez no fuimos suficientemente agresivos en un momento dado para decir, no, mire, esto a punta de cooperación técnica no debe subsistir. Ahora, el otro tema que yo quisiera plantear es toda la politización que ha desvirtuado lo que es el sentido del cine. Claro que pensándolo bien y mirando un poco la historia, yo creo que la politización de las CAR, por ejemplo, empezó con la misma creación de ellas. Acuérdense que, ¿cuántas fueron las que se crearon en el 32? ¿Son 32? Al principio se crearon 34, 34. Y eso se hizo en una negociación la Sierra Nevada finalmente no se implementó. Sí, eso fue una negociación política. Hay un departamento de la costa que tiene dos, ¿todavía tiene dos? Hay varias de la costa. Hay varios que tienen dos. O sea, eso fue una negociación, o sea, las CAR nacieron politizadas, no nos digamos mentiras. Y eso ha venido creciendo y hay que ver lo que era quitar a los directivos o remover la junta directiva de las CAR en mi época. Y recuerdo cuando el ministro Frank Per nos reunió a un grupo de personas a hablarnos de la propuesta. Y yo le dije una cosa que resultó cierta, le dije, mire ministro, me da mucha pena, pero este tipo de decisiones, si no tienen el apoyo del presidente, esto no sale adelante, al presidente no le interesa, así de frente, no le interesa, no le interesó, no se hizo ninguna reforma a las CAR, no se hizo ningún cambio en ese sentido y al contrario lo que vemos es con excepción de algunos de los centros de investigación, el RED y algunas de las CAR que sin duda han cumplido su papel, otras no lo han hecho y otras están realmente muy llenas de problemas políticos. Además, algunas que han tenido recursos se han vuelto un apetito inmenso para los que ven allí una posibilidad de usar estos recursos no de la manera más adecuada. Entre las cosas que no se han hecho, yo quisiera hablar un poco de la política de población. Este tema Colombia lo ha abandonado de una manera absolutamente dramática. Y lo hablo con autoridad moral porque yo fui parte de ese grupo que creó el profesor Álvaro López Toro, uno de los mejores demógrafos de América Latina, creó en la Universidad de los Andes, y eso se apagó cuando él murió. Y en Planeación Nacional se sostuvo por un tiempo, eso se acabó. Planeación Nacional no tiene una unidad de estudios de población, lo cual es absolutamente inconcebible en un momento en donde la población se está envejeciendo, el tema de los flujos, el tema del desplazamiento, o sea, el tema de las migraciones, hay todos los temas que ustedes quieran, no hay una política de población. Aquí se pensaba que debía estar en el Ministerio de Salud, pues les quiero decir que no está ni en planeación, ni en salud, ni en ninguna parte. Y una de las primeras cosas que cuando se creó el ministerio fue ir a participar en los debates de Cairo, y sin embargo nunca se logró que en el país hubiera una respuesta y tuviera el apoyo político para que eso se pudiera
se pudiera plantear. Y finalmente quisiera hablar del costo de oportunidad que tiene Colombia al despreciar la necesidad de una verdadera política de desarrollo sostenible, o como decíamos nosotros, de desarrollo humano sostenible, que fue el tema que, entre otras cosas, Naciones Unidas lo ha abandonado, ¿no? Pero en su momento, cuando nosotros llegamos, el tema era el desarrollo humano sostenible. Colombia tiene un costo de oportunidad inmenso. Si nosotros no tuviéramos toda la riqueza ambiental que tenemos y que Ernesto muestra claramente en su documento, bueno, no tener una política ambiental, pues sí, tendría problemas, pero es que el costo de oportunidad para Colombia es inmenso. Pero lo que más duele es que los actores principales que podrían hacer de este país un país distinto en el sentido de mejorar las condiciones de vida de la población, de mejorar la productividad que tanto le gusta a los ortodoxos, de hacer todo si tuviera en cuenta su riqueza y cómo trabajar con ella, su riqueza en términos de biodiversidad, en términos generales de recursos naturales. La verdad es que este sería otro país, pero el tema del costo de oportunidad, de no tener una política de desarrollo sostenible en un país con esta riqueza, no se forma parte del debate nacional y no forma parte sobre todo de los líderes de este país. Sin embargo, yo creo que no todo tiene que ser negativo, ha habido avances, esto lo demostró. Yo creo que de alguna manera ha habido una cierta agenda implícita. Personas como Manuel, como Ernesto, como Julio, como Margarita, y el grupo de gente que ha trabajado en las organizaciones ambientales, ustedes, muchos de ustedes, actores importantes, han permitido que haya una cierta agenda implícita porque no han podido acabar con el Ministerio del Medio Ambiente, que creo que fue una intención, y no pudieron, tuvieron que volver a crearlo de una manera débil, pero lo volvieron a crear. Y tampoco han podido acabar con el SINA. La idea que ha habido en contra del SINA ha sido muy fuerte por parte de ciertos sectores. Yo creo que hay una cosa que es importante y que tenemos que rescatar, es que hay una comunidad que sí valora ese desarrollo y que ha presionado al gobierno. Y lo estamos viendo permanentemente, Santurmán, en fin, hay muchas muestras. La queja sobre este modelo basado solamente en los recursos, en el modelo minero energético, toda esta cosa estaba oyendo voces de otro lado. La verdad es que se ha logrado en estos años, y con toda esta historia que ha tenido lo ambiental en Colombia, que esté en la agenda de varios sectores de la sociedad, pero no está llegando a los líderes, a los líderes políticos, que es donde desafortunadamente tenemos una crisis de liderazgo muy grande, y uno de los elementos de esa crisis es esta falta de reconocer elementos tan importantes como este. El tema de fondo, y aquí por todos los lados volvemos a lo mismo, Colombia tiene un problema con su modelo de desarrollo. Y ya no es un debate solamente de los ambientalistas, no es un debate de los que peleamos por la igualdad social, ni la equidad de género, no. Es un problema que ya se está demostrando claramente, porque haber puesto todas las luces en la bonanza minero-energética confirma lo que el presidente López dijo alguna vez. Y creo que es una de las frases más inteligentes de todas las inteligentes que él dijo. Y dijo, el tema de Colombia, cuando se pone como un país que ha manejado bien la economía, es porque Colombia ha manejado bien las bonanzas. Creo que no incluía la bonanza de las drogas. Pero de ahí a que Colombia haya creado una base sostenible, productiva, no. En eso hemos fallado. En este momento en donde esa bonanza minera se está mostrando que no va a ser ni lo larga ni lo trascendental que creíamos, se ha notado claramente, bueno, la crisis del agro, que ya por fin entró ese tema a la agenda, y también la crisis de la industria. Y no hemos tocado el sistema de servicios, no sabemos exactamente, allí hay luces de modernidad y otras luces de retraso. Entonces, creo que el tema del modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que lo conocemos y que no hay que entrar a describirlo, creo que nos permite entrar en una discusión en donde yo sí quisiera ver a actores como ustedes participando activamente en que, por Dios, si esta es la oportunidad de plantear el modelo de desarrollo, que no volvamos a cometer los mismos errores de siempre. Los temas y lo comentábamos con Ernesto y lo hemos comentado con Manuel, el tema de sostenibilidad y de equidad son dos temas que no hemos logrado que entren en el chip de la sociedad colombiana. En el tema de la equidad, aquí creyeron que bastaba solamente con reducir pobreza. Y por fortuna en las últimas cifras se demostró que bajamos pobreza
y se aumentó la desigualdad en las ciudades y la desigualdad total del país no se modificó. O sea, usted le puede dar mucho a los pobres, pero si le da más a los ricos, usted baja pobreza y acaba con la distribución de ingresos. Eso por lo menos empieza a romper ese mito y se empieza hoy a hablar mucho más de equidad o de igualdad relativa, que era lo que debíamos hablar. Y lo mismo sucede con el tema de sostenibilidad. Es un tema que no hemos logrado. Después de este foro que tuvimos sobre infraestructura, nos dejó a todos supremamente frustrados de ver cómo en la industria, por lo menos su líder, tiene una percepción muy atrasada, muy equivocada, y sigue predominando lo que vivimos, lo que hemos sido ministros de medio ambiente, y es que el medio ambiente es la barrera, es el problema. No es parte de la solución, sino es parte del problema. Entonces llegamos aquí a un momento muy interesante en donde este debate que ha debido ser, mire, este era el debate obvio que debía haber sido la esencia del debate político actual. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, vamos a entrar a una etapa distinta. Es decir, cualquier cosa que se firme con las FARC va a cambiar mucho el escenario, o debemos inducir un cambio en el escenario. Y lo estamos viendo. Colombia no tuvo protesta social porque siempre estuvo estigmatizada. Todos los que estábamos en desacuerdo éramos de las FARC. Eso en este momento está perdiendo vigencia y lo estamos viendo con el paro agrario, y el gran tema de los próximos años no va a ser la lucha solamente con las FARC, con las BACRIM y con toda esta cosa terrible que tenemos, sino cómo manejar a una sociedad que está protestando permanentemente por un modelo de desarrollo con el cual no ha estado de acuerdo. Entonces me parece que hay que meterse en ese debate, que el debate de cómo replantear el modelo, así esta campaña no haya dicho nada, así haya una frustración muy grande, me parece que es un tema supremamente importante. Muy bien, ¿qué estamos viendo en este momento? Bueno, como cosa activa, lo que decíamos, unos gestores que son unos sectores que son conscientes del tema, pero una clase política absolutamente al margen de estas decisiones, una clase empresarial que con algunas excepciones ve esto como un enemigo. La debilidad institucional que mencionó Ernesto es dramática. Yo creo que cada día lo estamos viendo más, a pesar de los esfuerzos que estén haciendo. De todas maneras, uno siente que esto no le importa. Mire, este es un país tan presidencialista que si el presidente no está comprometido con un tema, ese tema no va. Eso es así de simple. Pero lo verde está de moda, lo ambiental como negocio. Y yo aquí quisiera muy rápidamente decir algo que me parece fundamental, no solamente en el tema ambiental, sino en general. En Colombia no se ha entendido que el Estado ha cambiado en el mundo su rol, y también el sector privado. El Estado pasó de ser proveedor de todo lo humano y lo divino para ser regulador, y el sector privado ha dejado de usar solamente sus recursos para maximizar utilidades y empezó a manejar recursos públicos. El caso más lindo es el de la salud. El Estado no entendió que ahora era el sector privado el que iba a operar el sistema, pero nunca estableció la regulación que correspondía a un manejo tan grande de recursos por parte de un sector privado, y nunca le dijo al sector privado, y obviamente el sector privado no lo quiso decir, que no estaba manejando recursos propios, que no podía maximizar utilidades con eso, sino que estaba manejando recursos públicos, por lo cual había que pagar lo que le corresponde, pero no permitir que hicieran la mala utilización de los recursos públicos que tuvimos. Es un ejemplo perfecto. Que el Estado vuelva a ser distribuidor de servicios sociales lo veo muy difícil. Muy difícil. Yo creo que el sector privado va a seguir siéndolo, pero si el Estado no acepta su rol de regulador y el sector privado no asume una responsabilidad social de verdad, de que manejar recursos públicos implica una forma muy distinta de operar, vamos a tener problemas muy graves. Me parece que lo de los escenarios es algo muy positivo, pero yo no veo el apoyo político necesario. Tenemos que meter esto en la agenda política, por eso me parece que debíamos salir muy fuertes con lo de la campaña, que no hemos salido suficientemente fuerte para decir, ninguno de ustedes ha planteado nada serio sobre el tema. Hay mucho oportunismo para comprometer a los jóvenes, pero al final no logramos una expresión clara de ese apoyo, y no se discute el paradigma de la economía. Eso me parece que debería haber sido la esencia del debate. Pero yo quiero terminar con una nota positiva. Ustedes saben que soy parte de la misión rural del gobierno, que le pusieron otro nombre porque nosotros ya habíamos hecho una misión rural, pero no me ha podido aprender el otro. Y también quedó en unos libros. O sea, el pánico que tenemos es que pase lo mismo. Yo creo, y lo hemos discutido con Ernesto, que la misión rural es una gran oportunidad para
hablar de desarrollo, otra vez desarrollo humano sostenible. Yo creo que allí no puede ser solamente un capítulo de la misión como está. Y esto es algo que yo transmitiré en la próxima reunión que se da después de las elecciones. Vamos a tener una semana de trabajo con José Antonio, que es quien dirige, José Antonio Campos, y creo que hay que ser claro, no es un capítulo. Lo que necesitamos es que entre dentro de la concepción, debe entrar entre los temas de contexto. Se requiere apoyo de la comunidad académica, por Dios, que siempre como que se distancia del resto, de todos los sectores sociales comprometidos con el tema. Yo creo, para terminar, que es la oportunidad de revitalizar el tema ahora que el campo, la paz y el modelo de desarrollo y de sociedad tienen la oportunidad de replantearse. Muchas gracias.